diversas. Entonces, de nuevo, buenos días. Y el tema que estábamos desarrollando era el incremento de tasa. Entonces vamos a mirar otro problema que sí es posible, ¿va? Que es totalmente diferente a los dos que miramos. Mire, yo les recomiendo, compañero, a las 7 yo doy dos problemas, a las 10 otros dos problemas, a las 12 otros dos problemas. Entonces tienen 6 del mismo tema. Entonces yo les recomiendo de que entren al video Zoom, ahí en la plataforma. Ahí están los videos el día de ayer. Ayer solo habían como 11 visitas, el otro 9, el otro 8. ¿Usted qué me está diciendo eso? Que no están utilizando la plataforma. Utilícenla, compañero. Es bien importante utilizar la plataforma. Entonces, el problema dice lo siguiente. Entre paréntesis, televidentes. Ya que es el día del periodista, televidentes. Le vamos a dedicar este problema a esta gente. Entonces dice, televidentes. Dice, después que la televisión se introdujo en ciertos países en desarrollo, no digo Honduras, papá, en ciertos países en desarrollo, entre paréntesis, televidentes, después de que la televisión se introdujo en cierto país de desarrollo, la proporción de jefes de familia que poseían televisor, en T años. ¿Cómo, Lick? Disculpe. En T años, la letra T, en T años, se encontró que estaba dada por la fórmula, P es igual a 1 menos E a la menos 0.1 T. P igual a 1 E a menos 0.1 T. Se pide 2 puntos. Determine el incremento en P. Entre T igual a 3 años y T igual a 6 años. Repito, inciso A. Determine el incremento en P entre T igual a 3 años y T igual a 6 años. Y inciso B. Determine la tasa promedio. Determine la tasa de cambio promedio. Determine la tasa de cambio promedio. Bueno, y si usted observa, compañero, este problema es totalmente diferente al primero y no digamos al segundo. Y entonces dirán ustedes, pues, en el examen me salió con esto y me dio polinómica y este es una exponencial porque dice 1 menos E a la menos punto T. Es una función exponencial. Pero el desarrollo es el mismo, igual, idéntico. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vengo yo y me dice delta P. Dice que el tiempo cambia de 3 a 6 años. La televisión, recuerda que ha cambiado cuando un servidor miró por primera vez televisión en blanco y negro. Después venían televisores a colores, ¿de acuerdo? Los Sony Tiny también eran famosos. Y después
los canales que eran los únicos, era el canal 3, 7, 5, 11, luego surgió el 13, el 21 y etcétera, etcétera. Ahora ha progresado tanto la televisión de que ahora es cable, ahora ya no es cable, ahora es Netflix. Y después hay unas cajas negras que tienen y etcétera, etcétera. La evolución de la televisión a través de los años ha evolucionado y vamos a mirar aquí con esta fórmula, porque esta es la fórmula de la televisión. Entonces vengo yo y digo, T, delta T, es igual 6 menos 3, es igual a 3 años. Quiere decir que el cambio en el tiempo de la televisión es de 3 años. Pero a mí me dice, ¿qué me dice el inciso A, compañero? ¿Qué me dice el inciso A? El incremento. Determina el incremento en P entre T igual a 3 años. Ajá. Entonces, el incremento en P, entonces, esto es igual a demanda. O incremento en la demanda, o incremento en P. Entonces digo, incremento en P. Hay P cuando son 6 años y hay P cuando son 3 años. ¿De quién? De la fórmula. Entonces vengo yo de la fórmula. Esto es igual 1 menos punto T por 6 menos, abro corchete, 1 menos punto 1 por 3, cierro corchetes. Esto va a ser igual 1 menos E a la menos punto 6. Después me ayudan con su calculadora. 1 menos E a la menos punto 3. Cierro corchetes. ¿Cuánto me da la primera expresión, compañero? 1 menos E a la menos punto 6. ¿Cuánto me da la primera expresión? 1 menos E a la menos punto 6. ¿Cuánto me da? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado, compañero? Uno menos E a la menos punto 6. La calculadora tiene ahí E a la X, dice. ¿Cuánto es el resultado, compañeros? No nos atrasemos por cosas insignificantes. Esto ya es cálculo de primaria. Dígame, ¿cuánto es? 0.45. 0.45. ¿Alguien les salió igual? Sí, 0.45. ¿Cuánto? 0.45. Ajá. Ahora, 1 menos E a la menos punto 3, ¿cuánto sale ahí? 0.25. 0.25. Ahí les haré a todos. Hay 47 personas en la clase. Entonces, ¿así les dio a todos? Philip, ¿Cuánto le resta de eso? 0.2. ¿Cuánto le resta? 0.2. 0.2. 0.20, ¿va? De empira, 20 centavos, pues. Es el cambio que ha tenido a través de los años el valor del precio de mirar televisión, 20 centavos. Pero me dice que la tasa de cambio promedio, entonces vengo yo, inciso B, la tasa de cambio promedio del precio, que ya tengo ahí, delta P, entre delta T, porque es a través del tiempo, delta T a través del tiempo, de 3 a 6 años. Entonces vengo yo y digo, punto 20 entre 3. ¿Cuánto es punto 20 entre 3, compañero? 0.06. 0.06.
de centavos cada unidad producida. Cada unidad producida. 0.06 cada unidad producida. ¿Ven? Y si ustedes se fijan, el mismo procedimiento que utilizamos en el problema número 1 y en el 2. Nada más que en las ecuaciones que utilizamos en el 1 y el 2 eran polinómicas y esta es exponencial. Pero el mismo procedimiento se hace. ¿Vale? ¿Lo entendimos? Sí, Lick. Bueno, ok. Entonces, vamos a un tema interesante que siempre es con el cambio de los deltas. Y este es el tema de límites, ¿verdad? El límite es importante, ¿verdad? El tema de límites es bien importante, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde viene? Aquí vamos a especificar qué es un límite. Dice, límite cuando X tiende a C. Límite cuando X tiende a C, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, ¿de dónde viene ese límite de delta tiende a C? Viene de la velocidad instantánea a donde el límite de delta X quiere decir el cambio en X, en la variable X, tiende a 0, el cambio en S sobre el cambio en el tiempo. Esta es la fórmula de la velocidad instantánea. Por ejemplo, ustedes cuando van en un móvil o en un carro, la velocidad cambia en las diferentes velocidades de los diferentes carros. Ahora, ejemplo, un ejemplo real de qué es un límite. Por ejemplo, ustedes cuando estaban recibiendo clases en un aula en presencial, estaban sentados en diferentes puestos, pero el límite del aula era la puerta. Y usted estaba sentado, entonces, a diferentes velocidades, usted se acercaba a la puerta. Entonces, el concepto del límite, ya, el límite de un aula era la puerta. Si usted salía después de la puerta, ya no estaba en el aula. Entonces, el concepto del límite viene de la fórmula de la velocidad instantánea, a donde el límite de delta X tiende a 0, ¿ya? Y de ahí es donde nace el límite. Entonces, ¿cómo se lee? Límite cuando X tiende a C. Ese C puede ser un número positivo o negativo o 0. Ese límite, el valor de C, dice X tiende a C, C puede ser un número positivo, negativo o 0, en este caso, ¿verdad? Entonces, a raíz de eso vamos a mirar los teoremas más esenciales de los límites. ¿Cuál es el fin del día de hoy? Es como la persona que anda en una bicicleta más que todas las personas que son niños, le dan la bicicleta y le dan 4 rueditas. Entonces, el día de hoy vamos a manejar los límites con las 4 rueditas. Ya mañana, ya como van a ver los teoremas, le vamos a soltar las rueditas a la bicicleta y vamos a hacer límites ya un poquito más pesados. Pero lo que quiero ahorita en este momento es que entiendan la esencia del límite. Que el límite se hace a través de métodos científicos, a través de teoremas. Hay muchas personas que hacen los límites al método Albert y eso no es correcto, ¿verdad? Entonces yo les voy a manejar cómo se hace un límite de manera incorrecta y la manera correcta, para que vayan entendiendo la esencia de la existencia de los teoremas. Entonces viene el primer teorema. Está el teorema número 1. El teorema número 1. Y el teorema número 1 consiste cuando el límite, cuando X tiende a C, ¿bien? El límite cuando X tiende a C de una función, esto es igual a MC más B. Quiere decir de que este C lo sustituyo en la X. Miren, aquí está. Es el teorema número 1, es el más famoso. Luego aparece el teorema número 2. Teorema número 2 habla, el teorema 2A. Teorema 2A habla de que cuando el límite, cuando X tiende a C de una constante multiplicada con una función, saco la constante,
saco la constante y dice límite cuando x tiende a c de la función. ¿Ya? El teorema 2b dice el límite cuando x tiende a c de una función elevado a la n. ¿Ya? Todo este límite lo voy a elevar, ¿ya? Toda la función lo voy a elevar a la n. El teorema 2a y el 2b. El 2a consiste cuando me dan una constante con una función, saco la constante y ya saco el límite solo de la función. Eso consiste el 2a. El 2b, tengo el límite cuando x tiende a c de una función elevado a una potencia. Entonces yo todo el límite, todo el cuerpo del límite lo voy a elevar a la potencia. Ese es el teorema 2. El teorema número 3, ¿ya? El teorema 3, teorema 3, habla del 3a, habla de el límite cuando x tiende a c de una función más el límite cuando x tiende a c de otra función. ¿Ya? De otra función. Entonces, me dice... Después le hablo, porque estoy en clase. Después le hablo. El teorema 3a consiste el límite de una función que tiende a c de otra función. Entonces me dice, es el límite, que le voy a sacar el límite a cada una de ellas. X tiende a c de f de x más el límite cuando x tiende a c de g de x. ¿Ya? El teorema 3a consiste en la suma de dos funciones, la función f de x y la función g de x. El límite cuando x tiende a c de f de x y límite de x tiende a c de g de x. Le saco ya individualmente el límite a cada una de las funciones. El teorema 3b consiste en el límite cuando x tiende a c de f de x de una resta o sustracción de g de x. Y entonces al tener la resta y sustracción de dos funciones, le voy a sacar el límite a cada una de ellas individual. Límite cuando x tiende a c de f de x menos el límite cuando x tiende a c de g de x. Ahorita me mira como en chino, pero ya van a mirar qué fácil es. Luego, el teorema 3c, el límite cuando x tiende a c de la multiplicación o producto de dos funciones. Le voy a sacar el límite individualmente a cada una de ellas. F de x por el límite cuando x tiende a c de g de x. Y por último, tenemos el teorema 3d, donde dice el límite cuando x tiende a c de f de x entre g de x. ¿Ya? Entonces, le voy a sacar el límite individual a cada una de ellas. Aquí está una división o un cociente, ¿ya? F de x de dos funciones entre límite cuando x tiende a c de f de x. ¿Verdad? Y esos son los tres teoremas que tenemos que saberlos, ¿verdad? Y vamos a dar un ejemplo de cada uno de ellos para que vayamos manejando cómo se manejan estos límites de acuerdo a los teoremas.
¿Lo copiaron? Lick, disculpe. Ese X, siempre es X igual a 0, ¿verdad? Es que no miro muy bien. X tiende a C. X tiende a C. Ajá, igual X todo lo... tiende a C. ¿Quién es C? C puede ser un número positivo, un número negativo o 0. Digo. Sí, es que no miro mucho, gracias. Límite cuando X tiende a C, límite cuando X tiende a C, X tiende a C, límite cuando X tiende a C, X tiende a C, X tiende a C, X tiende a C, a C, a C, a C, a C y a C. ¿Y quién es C? Puede ser un número positivo, o un número negativo, o 0. Y miren este. Y entonces, yo al lado izquierdo de la pizarra, lo voy a hacer de manera incorrecta. Y aquí de la manera correcta. Y entonces dice límite cuando X tiende a 2. Te digo, que no vas a ver 2 al cuadrado, 4. Está bien. La respuesta está bien. Pero el procedimiento está mal. Porque aquí solo aplicó el teorema número 1. Y miren en este problema. La manera correcta. ¿Quién habla de una función elevada a una potencia? El límite cuando X tiende a C elevado a una potencia. ¿De qué teorema habla? Y ustedes lo tienen copiado. ¿Qué teorema? El límite de 2b. 2b. Correcto. Entonces viene y me dice, límite cuando X tiende a 2 de X al cuadrado, esto es igual que todo el límite, todo el cuerpo del límite vaya elevado a la n, entonces en este caso al cuadrado. Y entonces, como dice el compañero, el 2b, miren. Pero ahora, yo una vez teniendo el 2b, aplico el teorema número 1. ¿En qué consiste el teorema número 1? Como X tiende a C y C es 2, sustituyo, sería 2 al cuadrado igual a 4. ¿Bien? El límite cuando X tiende a 2 es igual a 4. Aquí solo apliqué el teorema número 1. Entonces, el procedimiento real para resolver este límite es el que está al lado derecho de la pizarra, ¿verdad? De la manera incorrecta, es cierto, nos dio el resultado, pero la manera correcta es, aplicamos primero el 2b y después el número 1. Y así sucesivamente, cuando vayamos haciéndolo, ya van a mirar la metamorfosis. Y que por qué se tienen que aplicar los teoremas para resolver un límite. ¿Vamos entendiendo? Miremos este, pues. Lick, no. Bueno, La verdad es que manera incorrecta. casi no le entendí. Repito, y lo voy a volver a borrar. En primer lugar, ¿qué tipo de función es esa, compañero? ¿Qué tipo de función es esa? Exponencial. Una cuadrática. Un polinomio de grado 2 o cuadrática. Y me dice el límite cuando X tiende a 2. Y de manera incorrecta, usted lo puede hacer. ¿Qué es eso? El teorema número 1 me está diciendo que este 2 lo sustituye en X. Esto al cuadrado. 4. Ok. La respuesta está bien. Pero el procedimiento está mal. Entonces, de la manera correcta, ¿quién habla que una función va elevada a una potencia? Habla el teorema 2b. Dice, X tiende a 2 de la función, me dice, de f de x a la n. 2 es n. Y f de x es x. Entonces, límite cuando x tiende a 2 de x, todo esto elevado al cuadrado. Entonces, estoy aplicando el teorema 2b. Es el que habla de una potencia. Ahora, teniendo eso, sustituyo el valor de x tiende a c, que es 2 corchete elevado al cuadrado, igual a 4. Aquí estoy aplicando el teorema número 1. El teorema número 1 es sustituir el valor de c. ¿Quién es c? Límite cuando x tiende a 2. ¿Ya?
Vale. Ahora vengo y miren este límite. El límite, cuando x tiende a 3 y 2, x al cubo. Aquí, de manera incorrecta y de manera correcta. Y entonces es bien fácil, dice, límite cuando x tiende a 3, que no vas a ver eso, dice 2, 3 al cubo, 2, ¿cuánto es 3 al cubo, compañero? 3 al cubo, 27. 27. Y 27 por 2, 54. vale, ahí está. La respuesta está bien, pero el procedimiento está mal porque solo apliqué el teorema número 1. Y ya va a mirar la diferencia. Aquí se va a mirar de que voy a aplicar hasta 3 teoremas en el lado correcto. ¿Cómo? ¿Qué es 2, compañeros? Dice, límite cuando x tiende a 3. ¿Quién es 2? Alguien habla de B. ¿Qué es B? ¿Una qué? Constante. Una constante. Y entonces el teorema 2A habla fuera ese 2 del límite. Y solo voy a dejar la función con el límite. Entonces vengo yo y digo, 2, límite cuando x tiende a 3 de x al cubo. ¿Qué teorema estoy aplicando? El 2A. Porque estoy sacando, miren, este 2 lo estoy sacando fuera del límite. Entonces el 2A. Pero ¿quién habla ahora de una potencia? ¿Qué teorema habla de una potencia? Dice, límite cuando x tiende a 3 de x al cubo. El teorema 2B habla de una 2B. potencia. Y dice que el cuerpo lo voy a elevar todo. Entonces sería 2 por límite cuando x tiende a 3 de x. Abro corchete y lo elevo todo el cuerpo a una potencia. Y entonces estoy aplicando el 2B. Miren, ya llevamos 2 teoremas ahí. Y ahora, por último, el teorema número 1, que es sustituir el valor de x tiende a 3, entonces quedaría 2 por 3 al cubo, aquí sería 27 por 2 igual a 54. Miren, nos da la misma respuesta, pero nunca el procedimiento. Aquí solo aplicamos un teorema. Ah, y ustedes dirán, sí, no me da lo mismo. Sí, pero van a haber problemas de límites que no lo voy a poder hacer. Como por ejemplo, el día de lo que vamos a hacer mañana, si usted viene y no lo hace correctamente, no le va a salir. ¿Verdad? Y ahí aplicamos el teorema número 1, el 2A y el 2B. 3. ¿Me vamos entendiendo, compañero? Algo sí. Sí, ¿va? Sí. Bueno. Sí, yo, por ejemplo, las personas que están presentes ahorita en la clase, en el chat de las 10 dijeron de que si tenían una foto de la clase, no, hombre, y para qué van a querer foto. Si ahí está en la plataforma, pues, en el campus, utilicen el campus, ahí está todo, ¿verdad? Entonces, ¿para qué van a estar tomando fotos? No pierdan el tiempo en eso. Miren este. Límite cuando x tiende a 2 de 3x al cuadrado menos x. Vamos a poner al cubo aquí. Y aquí 2. Dice, límite cuando x tiende a 2 de 3x al cubo menos x al cuadrado, más x al cuadrado. ¿Quién habla de la suma de dos funciones, compañero?
¿Qué teorema habla de la suma de dos funciones? 3A. El 3A. Mire, 3x al cubo es f de x y x al cuadrado es g de x. Y me dice la teoría, límite, sacarle a cada uno límite de 3x cubo más límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado. Le saco el límite individual a cada uno de ellos. Después viene y me dice, ahí estoy aplicando el 3A, que dice el compañero, 3A. Pero ahí puedo aplicar un teorema simultáneamente. Mire, 3 es una constante. Y x al cubo es una potencia. Y x al cuadrado también otra potencia. Entonces vengo yo, saco así, ¿ve? Saco el 3 de límite. Límite cuando x tiende a 2, de x al cubo, más, ¿ya? Más límite cuando x al cuadrado, cuando x tiende a 2. Aquí estoy aplicando el teorema 2A, porque saqué la constante. Ahora voy a aplicar el teorema 2B. ¿Ya? 3, límite de x tiende a 2, de x todo el cuerpo elevado al cubo, más todo el cuerpo del límite cuando x tiende a 2, de x, todo esto elevado al cuadrado. Y estoy aplicando el 2B. Y ahora que a todo el mundo le gusta, el teorema número 1. Sería 3, 2 al cubo más 2 al cuadrado. Es 3 por 2 al cubo, 8 más 4. Sería 3 por 8, 24. ¿Qué quedaría? 28. Si lo hacemos directamente sin aplicar ningún teorema, mire, me da la misma respuesta. 2 al cubo más 2 al cuadrado. Aquí sería 8. 3 por 8, 24, más 4, 28. Sí, pero aquí solo aplicamos un teorema. Y entonces, por lo tanto, el procedimiento está bueno, pero aunque la respuesta esté buena, pero el procedimiento está malo. ¿Verdad? Entonces, si usted se fija, para hacer ese problema aplicamos 1, 2, 3, 4. Bueno, ¿vamos bien? ¿Me vamos entendiendo, don Pedro? Solo hay que ir fijándose en La última línea del teorema número 1 es 3 por 2 al cubo. No, Es 2 al cubo, 8. que parece 2 ese 3. No, 2 al cubo, 8. Ok. El 2 del exponente parece, perdón, el 3 parece 2. Ah, ahí estaba. Ok, gracias. Bueno. Miremos límite cuando x tiende a 1. Dice, límite cuando x tiende a 1. X al cuadrado menos 3x. ¿Quién habla de la resta de dos funciones? ¿Qué teorema? 3B. El 3b. Y el 3b viene y me dice, límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado menos límite cuando x tiende a 1 de 3x. Ahí está. Y ese es el 3b. Pero ahí simultáneamente yo puedo aplicar de un solo el 2a y el 2b. ¿Por qué?
Porque el 2A, el 2B habla de la potencia y el 2A habla de sacar la constante que es 3 de la función. Entonces quedaría límite cuando x tiende a 1 de x, todo esto elevado al cuadrado, menos saco el 3 de límite cuando x tiende a 1 de x. Entonces estoy aplicando aquí el 2b y el 2a simultáneamente. ¿Ves? 2b y el 2a. Y ahora aplico el número 1. Te quedaría 1 al cuadrado menos 3 por 1. 1 menos 3 igual a menos 2. El límite cuando x tiende a 1 igual a menos 2. Y aquí lo podemos comprobar, ¿ver? De una forma incorrecta. Yo lo puedo hacer de un solo. 1 al cuadrado menos 3 por 1. 1 menos 3 menos 2. Pero aquí solo estoy aplicando el teorema número 1. Sustituyendo de un solo. El procedimiento está malo, aunque la respuesta esté buena. Y ahí estamos aplicando, miren, el 3B, el 2A, el 2B, perdón, el 2A y el número 1. Recuerden, el objetivo de estos teoremas es que los límites no se hacen así de un solo, pues la costumbre es esa, que quieren hacer el límite y sustituyen de un solo, y no saben la esencia de los teoremas. Y esto es bueno saberlo. Dice, límite, cuando x tiende a 4, de 2x al cuadrado por 5x. ¿Quién habla de multiplicación, compañero? 3C. El 3c. Entonces, yo perfectamente yo lo puedo hacer de manera equivocada, miren. 2, 4 al cuadrado por 5 por 4. Entonces vengo yo y digo 2, 16 por 20. ¿Cuánto es 2 por 16? 32. 32. 32 por 20. $640. 640. Y ahí tengo la respuesta, sí está bien, la respuesta está bien. El procedimiento es el que está malo. ¿Por qué? Porque me está diciendo que hay una multiplicación y entonces me dice límite cuando x tiende a 4 de 2x al cuadrado por límite cuando x tiende a 4 de 5x. Aquí estoy aplicando el teorema 3c que habla de la multiplicación. Pero si usted se fija, aquí yo puedo aplicar simultáneamente el límite del teorema, perdón, 2a, que habla de sacar las constantes, 2 y 5 es constante, y también habla de las potencias, aquí está elevado a la 1. Entonces vengo yo y digo, límite, cuando x tiende a 4, aquí saco el 2, de x al cuadrado, por, saco el 5, límite, cuando x tiende a 4, de x elevado a la 1. ¿Verdad? En que matemática no se utiliza elevado a la 1. Aquí estoy aplicando simultáneamente el 2a y el 2b. Sacando la constante y elevando todo el cuerpo del límite a la potencia. Y ahora el que le fascina a todo el mundo, el número 1. Me gusta el límite. El teorema 2, 4 al cuadrado por 5 por 1. ¿Verdad? Y entonces quedaría, por 4 sería, por 4. Entonces sería 2 por 16 por 20. Aquí sería 32 por 20. Entonces el límite cuando x tiende a 4 es igual a
640. Y ahí tiene la misma respuesta, pero miren, totalmente diferente. Miren, lo que hace aquí solo es el teorema número 1, pero el procedimiento está malo, aunque la respuesta está bien. Entonces, es la esencia de los teoremas para poder sacar un límite. Licenciada, una pregunta. Sí. ¿Donde aplicó el 2A y el 2B, siempre es necesario que apliquemos ambos o con uno sería suficiente? ¿O tendremos que aplicar los dos? Mire, a sacar el 2 está aplicando el 2A, pues. Ujú, A sacar el 5 está aplicando, al sacar el 2 del límite y el 5 está aplicando el 2A, porque la constante es. ujú. Al poner el cuerpo de todo el límite elevado a una potencia, está aplicando el 2B. Entonces, forzosamente tiene que expresar 2A y 2B. Ok, entiendo. Sí, gracias. Y por último, límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado entre x. Y entonces viene y de manera incorrecta yo lo hago, bien, y digo 2 al cuadrado y entre 2 sería 4 entre 2 igual a 2. Ok, esa es la respuesta. El procedimiento está bien, aunque la respuesta esté buena. Pero, ¿quién me habla? Dice, límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado entre x. ¿Quién me habla de eso? El 3D. Entonces, viene y dice, el 3D dice, límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado entre límite cuando x tiende a 2 de x. Me dice que tengo que aplicarle el límite tanto al numerador como al denominador. Pero aquí estoy aplicando el 3D, como ven los compañeros. Pero ahí hay potencias. Entonces, aplico el límite del cuerpo, x tiende a 2 de x, todo el cuerpo del límite lo elevo al cuadrado, sobre límite cuando x tiende a 2 de x, todo esto lo elevo a la 1. Y entonces aquí estoy aplicando el teorema 2P, que habla de la potencia. Y ahora el que le fascina a todo el mundo, y esto es igual, límite, dice el teorema número 1, habla de que 2 al cuadrado sobre 2, es igual a 2 al cuadrado, 4, entre 2 es igual a 2. El límite cuando x tiende a 2 es igual a 2. Y ahí está la respuesta. Aquí aplicamos el teorema número 1. ¿Ven? Aplicamos el 3D, el 2B y el número 1. Entonces, ese era mi objetivo, compañeros, de que los límites, hay algo científico para poderlos hacerlo. Aunque al final, por ejemplo, ya mañana, vamos, ya como tenemos conocimiento de todos estos teoremas, nos vamos a quedar con el teorema número 1, por eso les dije que es el más fuerte. Pero ya tienen la esencia cómo se desarrolla un límite, que el límite no se desarrolla solo sustituir el valor de x, sino que ya tienen la esencia cómo se desarrolla un límite. Ese era mi objetivo. Bueno, compañeros, pasen buen día. Y solamente por el día de hoy. Pasen buen día. Gracias, licenciada. Igual, buen día. Gracias, Luis. Cuídense. Gracias. Ok.